Hoy vamos a mirar una historia sencilla que está en el principio del Evangelio de Mateo, cuando el Señor empieza su ministerio y llama también a los primeros discípulos. Vamos a mirar cómo empezó esa relación entre el Señor Jesucristo y esos primeros discípulos. Pero antes vamos a orar. Padre, gracias Señor porque tu Espíritu mora en nosotros, vive en nuestro corazón y está sentado en el trono. Padre, gracias porque nos has llevado a entregarte lo que es tuyo, nuestra vida, la que llamamos nuestra porque en realidad es tuya, Señor. Gracias porque nos has enseñado que sin ti nada podemos hacer. Ahora te pedimos, Señor, que nos enseñes una forma sencilla, sin complicaciones, de relacionarnos contigo, Padre, para que nuestra vida espiritual adquiera entonces la riqueza y la abundancia que tú prometiste en tu palabra. Perdónanos, Señor, porque nosotros hemos complicado nuestra relación contigo. Todo esto, Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miremos, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 4, a partir del versículo 12, vamos a leer hasta el 22. Vamos a ir analizando poco a poco a medida que vamos leyendo. Los primeros versículos del 12 al 16 nos sirven de introducción. Versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Hoy vamos a mirar que Dios tiene un propósito sencillo siempre, cuando hace las cosas. Y eso no debe salir de nuestra visión cuando consideremos la relación que Él quiere con nosotros. El llamado también es sencillo. Él simplemente nos encuentra en la tierra de pecado, la tierra del mundo, la tierra de Egipto, y nos trae a Él, como vamos a ver en esta historia. Y la relación que establece el Señor con sus discípulos también es sencilla. Toda la historia de hoy es muy sencilla, con ese propósito, que aprendamos a volver sencillo algo que nosotros mismos complicamos. Bueno, entonces tenemos que el Señor inicia su ministerio y podríamos decir que a nuestros ojos va de un lado para otro, pero su propósito siempre es sobrenatural. Y entonces podemos deducir por el pasaje más adelante que lo que el Señor estaba haciendo aquí era yendo a los sitios donde iba a encontrar a los discípulos. En la palabra dice: no me habéis buscado vosotros a mí, sino que yo os he traído a mí, dice el Señor. Como no vemos, no entendemos. Somos parte de un plan, lo hemos dicho, y en ese plan está considerado las vidas de los que han de ser salvos, porque el Señor desde la eternidad los tiene en ese plan precisamente, los tiene incluidos en ese llamado. Cuando llega el tiempo, simplemente los busca, tal y como hizo el Señor Jesucristo aquí, sale a buscarlos. Salió a buscarnos a nosotros, nos encontró en determinadas partes, fue Él. Parecía que nosotros estábamos llenos de necesidad, y sí lo estábamos. Parecía que estábamos buscando respuestas, y sí las estábamos buscando, pero era el Señor, nuestro Padre Celestial, el que nos buscaba a nosotros, desde el punto de vista sobrenatural y del plan de Dios. Esto es para dar gracias, hermanos. Esto es un consuelo en muchos sentidos. Quiere decir que nunca dentro del plan de Dios tú te hubieras perdido.
Si eres un verdadero hijo de Dios, el Señor te habría llamado de una manera o de otra. El propósito de este llamado es el que está en el versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. El propósito entonces es sacar de una vida errada a alguien que está en necesidad, en soledad, en desnudez, y mostrarle la vida verdadera. A ver, grábate eso por favor en tu mente, en tu corazón, porque eso es lo que necesitas aprender para compartir estas noticias, buenas noticias, a otros necesitados. El Señor te llamó cuando tú estabas en una vida completamente errada, vacía, frustrada, para mostrarte lo que es la vida verdadera. No pierdas este propósito de vista de lo que acabo de decir, pero tampoco para cuando tú abres tu Biblia, tampoco para cuando tú abres tu escritura, tu Biblia. El propósito es mostrarte la vida verdadera. No pierdas esto de vista para cuando te congregas. El propósito de esa reunión es que tú conozcas más y más de la vida verdadera. El propósito de Dios nunca es mostrarnos una religión. Al venir el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y morir en la cruz, el pacto antiguo queda abolido. En varias epístolas del Nuevo Testamento se muestra esa gran revelación que no entienden algunos. No es que no haya que leer el Antiguo Testamento, mis hermanos, sino que el Antiguo Testamento ahora tiene que ser visto en función de lo que es el Nuevo Testamento, o sea, de la revelación del Señor Jesucristo. Y empieza a mostrarnos lo que es la vida verdadera. Pero la vida verdadera no es ni tan siquiera que tú empieces a congregarte en una iglesia. No es que cada domingo te reúnas alrededor de la palabra. Esos son accesorios, porque la vida verdadera consiste en tener una relación cercana, continua e íntima con ese Dios a través de su Hijo, que también es Dios, el Señor Jesucristo. No es una religión. Ahora, cuando el Señor Jesucristo le enseña a la mujer samaritana que el Señor está buscando verdaderos adoradores, lo que está mostrando es esto, que en cualquier parte que tú te encuentres, en cualquier sitio, puedes levantar tu adoración a Dios, y la adoración es la íntima comunión, la cercanía, la proximidad de dos espíritus, Dios que es espíritu y tu espíritu con Él. El problema está en que como no entendemos lo invisible, entonces complicamos toda esta comunión con Dios y pensamos que la comunión se logra a través de sentarnos a oír un sermón. Puede que sí, puede que algunos estén tan involucrados con la palabra que se está dando que entran en comunión con el Señor, pero yo me atrevería a decir que la mayoría, mientras está el sermón allí, no tienen comunión con Dios. Puede que sea un poco más fácil con la alabanza, y un grupo un poco mayor entra en comunión a través de ella, pero volvemos a la misma. Muy probablemente más de la mitad de los que están alabando no está en comunión con Dios. Entonces la comunión no se logra a través de la iglesia, se logra a través de la comprensión, del entendimiento de lo que es mi relación de mi espíritu con el corazón del Señor Jesucristo que mora en mí. No es un sistema de creencias complicado el que el Señor enseña en el Nuevo Testamento, pero nosotros los hombres nos hacemos especialistas en eso. Algo tan sencillo como que Él quiera venir a morar en tu corazón y a hablar contigo de día y de noche. Nosotros lo convertimos en una cantidad de conceptos y preceptos que terminan finalmente por hacer esa comunión casi imposible. De hecho, ese es el testimonio que puede tener la mayoría de los creyentes.
¿Usted tiene comunión con Dios, hermano? Pastor, tengo que confesarle que no. Muy de vez en cuando logro conectarme, sentir la presencia de Dios en mi vida. Ni siquiera leyendo la Escritura, ni siquiera orando. La oración se me convierte en una repetición, pero no logro sentir la presencia de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Levantando religiones, levantando creencias complicadas. La buena noticia es que esto no es una relación difícil de lograr, pero nos toca desandar el camino y desaprender una cantidad de cosas que vienen desde los primeros años de nuestra vida. Versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es sencillo entender esto. El punto que el Señor Jesucristo está mostrando aquí, cuando comenzó a predicar con ese arrepiéntanse, es que la vida que Él ofrece, las buenas nuevas, son para los que quieren cambiar a una vida nueva. Aquel que no quiera lograr la vida nueva no va a hacer nada por más de que esté años y años en una congregación y tenga su Biblia manchada y desgastada de tanto abrirla. No ha logrado la relación personal que Cristo quiere establecer. Solo aquel que quiere cambiar a una vida nueva, porque la vida que ha vivido hasta ese momento no lo llena, ni lo satisface, ni las cosas, ni las personas. Pero los que están contentos con su forma de vida pasada no son cambiados, y eso lo vemos. Entran domingo tras domingo a la iglesia, abren palabra, y no hay transformación, porque están amañados con las cosas materiales, obviamente de este mundo, y sensuales. Tienen muchos afectos, muchos apetitos, muchas atracciones fatales con cosas de este mundo, empezando por el dinero, la fama, el poder, la lujuria, los deleites, el dios vientre, los paseos, los deportes extremos, la adrenalina, la televisión, los celulares, los aparatos, los carros. Tantas y tantas cosas que Satanás se ha inventado, que le han servido muy bien para distraer a un ser humano necesitado de su satisfacción, de esa necesidad. Lo distrae con pequeñeces y con cosas momentáneas. Y esta persona vive frustrada, por más de que tenga un magnífico carro, 2 celulares, 3 casas, esposa, amante y relaciones ocasionales. Todo esto no llena. Estos seres viven vacíos, pero no quieren dejar, conforme a lo que dice el Señor en Juan 3. No quieren acercarse a la luz porque aman más su pecado. Es una atracción fatal la que hay entre este corazón y el mundo. A ellos la vida nueva no los va a motivar, no los va a atraer, no les va a parecer ni un poquito atractiva. Entonces, por eso el arrepentimiento no es más que eso, es entender que yo ya no quiero mi pasado, que quiero una vida nueva. El reino de los cielos se acerca entonces al que se arrepiente, al que quiere la vida nueva. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. ¿Qué eran? Pescadores sencillos, era gente del pueblo, humildes. Él llama a los sencillos de corazón. Algunos llegamos con una mentalidad tremendamente complicada, pero el Señor dice, tienes que aprender a ser humilde. Si yo no hago eso, no puedo entrar. Él llama a los humildes, que son los que reconocen su necesidad de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que tienen hambre y sed del reino. Y yo te pregunto, ¿tú tienes sueños del reino? ¿Quieres estar en el reino de Dios?
todo lo que implican las profecías escatológicas, los que están por cumplirse a partir de cuando el Señor venga por su iglesia. Si es así, tú eres humilde porque reconoces tu necesidad de Dios y del cielo. Y entonces tienes la esperanza de que el Señor haga en ti la vida nueva, con tal de que nos despojemos de tantas cosas que nos obstaculizan la sencillez. Porque es que con el sistema religioso actual, lo que vemos es a muchos adentro de ese sistema, de esa congregación, de esa iglesia, llegan no sé con qué plan. Plan de oír, plan de criticar, plan de discutir, pero no de cambiar. Pero no de decir, Señor, tú eres mi única necesidad. Versículo 19. ¿A quiénes llamó? A dos sencillos, pescadores. Y les dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Vean lo importante aquí. El llamado que te hace el Señor a ti es para llamar a otros. Es decir, te llama a ti primero para capacitarte de tal forma que puedas llamar a otros. Pero ese capacitarte no es llenarte de teología, no es saberte la Biblia al derecho y al revés. El capacitarte es que aprendas a relacionarte con el Señor Jesucristo, porque cuando otro te vea lleno de la presencia del Señor, Él va a querer oírte. Antes no, tú le puedes presentar los conocimientos más completos, más excelsos de teología, de bibliología, de hermenéutica y todas estas ciencias alrededor de la palabra, y el oyente va a quedar impávido, no va a ser tocado en su corazón. Solamente que alguien te vea a ti lleno de Cristo, lleno de su presencia. ¿Has entendido el llamado para seguirlo? Vamos a ver qué es eso. Entonces, el discipulado te enseña también a pescar a otros, para que ellos a su vez se conviertan en pescadores de hombres también. Versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. O sea, le creyeron. Sencillo. El secreto es entonces seguir detrás del Salvador. ¿Por qué Pedro fue transformado? Porque le creyó y lo siguió. ¿Qué hacían al seguirlo? Aquí tocamos la parte más sencilla de todas. Si ustedes se ponen a pensar, el Señor Jesucristo no fundó una iglesia. Dijo, bueno, ya tenemos a 12, ya podemos arrendar un garaje. Consigamos sillas de plástico y empezamos con una mesa y una Biblia. Nunca hizo eso. ¿Será que quería enseñarnos algo? ¿Será que nosotros no hemos entendido algo también? ¿Qué hacían al seguirlo los discípulos, los primeros y los restantes también? Primero lo oían enseñar. ¿Cuántas veces el Señor se sentó a dar una enseñanza? Tenían un magnífico maestro. Hablaba de las cosas que él conocía. Y los discípulos tomaron entonces el corazón sencillo de dejarse enseñar. Simplemente de oír, pero con atención. Pero miren cómo es de sencilla la vida cristiana. Lo primero es seguir a Cristo. Lo segundo es oírlo enseñar. Ya con eso has ganado muchísimo. El problema actual es que muchos dicen que son cristianos, pero no siguen al Salvador. Seguirlo a Él significa caminar por donde Él camina, seguir sus pasos, aprender de Él. Él es el maestro, yo soy el discípulo. Lo segundo que hacían, aparte de oírlo, era que lo veían hacer. El Señor ponía las manos para sanar a uno, oraba para partir el pan y los peces y los multiplicaba, ponía las manos sobre otro, daba una orden y sacaba corriendo una tempestad. Los discípulos aprendían entonces las herramientas del Espíritu directamente, pero para eso tenían que estar cerca del Maestro, junto a Él, en comunión con Él.
¿Me están captando? La verdadera comunión con el Salvador es seguirlo, oírlo y aprender de lo que Él hace. Y en último lugar, en tercero, ellos le preguntaban, hablaban continuamente con Él. Este es el sentido de la oración que Dios quiere para que tengamos con su Hijo, y con el Padre y con el Espíritu Santo. Aprender de Él, verlo cómo hace las cosas y hablar continuamente con Él. Comunión. Sencillo. No estoy diciendo que la iglesia no sirva. La iglesia debe enseñar la comunión con el Señor. La iglesia debe enseñar esto. De otra manera, se está perdiendo el sentido. Porque vemos a personas que están metidas en la iglesia. ¿Qué está haciendo, hermano? No, yo estoy muy ocupado. Hoy tenemos una reunión para arreglar el portón de la entrada. No, perfecto, hay que arreglar el portón de la entrada, hay que hacerlo, ¿sí? Bueno, y después, no, porque tenemos una reunión para elegir los ujieres. Bueno, también es importante para la organización de la iglesia. Pero es que después tampoco tengo tiempo porque entonces tengo que estudiar la palabra para la enseñanza para los niños y presentar un resumen en bosquejo de eso al pastor de niños. ¿Cómo así? ¿Todo esto lo hacía el Señor Jesucristo con los discípulos? ¿Todo esto? ¿Esto es iglesia? ¿O iglesia es esto que estamos viendo aquí? El Señor camina, se sienta, los discípulos lo siguen, se sientan, Él enseña, ellos aprenden, lo ven hacer cuando hace señales y milagros y hablan con Él continuamente. Este, para mí, es el centro del cristianismo bíblico, el cristianismo apostólico. Esto es lo que hizo tan fuertes a los discípulos para que después, llenos del Espíritu Santo, siguieran convencidos. Porque el problema de que los cristianos hoy en día es que no están convencidos de lo que están haciendo. ¿Cómo está tu vida con Jesucristo? No, bien. ¿Y te sientes pleno? Pues sí, bendecido, sí, bendecido. ¿Y tienes comunión con Dios? Sí, bendecido, sí, bendecido. Pero les toca salir con evasivas porque saben que no pueden decir de frente que no tienen la comunión necesaria, que hay cosas que les está faltando en su relación, que no la sienten plena, que está muy complicado lo que se está enseñando, se está hablando solamente de lo que hay que cumplirle a Dios. Entonces no nos damos cuenta que estamos regresando al antiguo pacto, a los israelitas en el desierto. Versículo 21. Y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Otros dos. Tan sencillo. El Señor llama y ellos vienen. ¿Qué sería lo que ocurría en estos corazones que inmediatamente dejaban todo y lo seguían? ¿Qué pasa en los corazones hoy que se les muestra a un Cristo a través de predicaciones y no siguen a ese Cristo? La relación con los discípulos fue eso, un diálogo continuo de parte y parte, de los discípulos hacia el Señor y del Señor hacia los discípulos. Tocamos entonces el centro de la enseñanza hoy. Tienes que aprender a hablar con Dios. Hemos convertido incluso la palabra oración en algo o muy místico, o muy complicado, o muy poco atractivo. Es un diálogo continuo lo que el Señor pide contigo. El que tú le estés hablando, le estés contando tus días, qué dificultades tienes, qué tropiezos tienes, te encuentras con esa persona y qué sientes hacia ella. Cuéntaselo, pero falta una parte importante y es que el Señor te hable. Hoy el Señor te habla principalmente a través de la Escritura, ya lo sabemos, y estamos cansados de oír eso. Lo que no sabemos es que el Señor habla también a través de la conciencia. Miren el Salmo 16:7. Bendeciré al Señor que me aconseja.
Aún en las noches me enseña mi conciencia. Relacionemos las dos partes. Dios me aconseja y me enseña a mi conciencia. ¿Dónde me aconseja? ¿Dónde me enseña? En mi conciencia. Mi conciencia es el sitio del espíritu donde yo recibo la voz de Dios. Entonces, al principio, la conciencia va a mostrarnos lo que está bien y lo que está mal. Pero con el tiempo, esa relación se va a enriquecer de tal manera que tu conciencia va a ser el centro de la conversación entre tú y el Señor. Hechos 24:16 dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Bueno, ¿recuerdas que él decía, arrepiéntanse que ha llegado el reino de los cielos a ustedes? Es el mismo sentido. Aquí es donde yo tengo que decir, ¿cómo limpio mi conciencia? ¿Cómo la tengo sin ofensa? Señor, te confieso que te necesito. Te confieso, Señor, que sin ti nada puedo hacer. Señor, sí, a veces me atraen cosas del mundo, pero hoy ya puedo decir que nada de eso se compara contigo, Señor. Yo no quiero mundo, Señor, quiero tu presencia en mi vida. Esa es una conciencia limpia, sin ofensa. Y cuando yo tengo esa conciencia con Dios, entonces soy transparente ante los hombres, íntegro. Tengo que aprender a limpiar mi conciencia para que el Señor me aconseje, como decía el Salmo 16:7, y me enseñe en mi conciencia limpia, mi conciencia definida. En la Biblia, palabra de Dios para todos, en el pasaje que está en Romanos 2, versículos 14 y 15, dice: los que no son judíos no conocen la ley, pero cuando ellos por instinto hacen lo que la ley ordena, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley, y su conciencia les sirve de testigo. ¿Ok? Perfecto. Miren esta palabra cómo es importante. Nos está diciendo que Dios nos mandó a este mundo, a todos, absolutamente a todos. Aquí habla de los gentiles, los que no conocen la ley, incluso aunque no hayan oído ninguna predicación. Este es un alegato que hacen algunos. Pero ¿cómo ocurre con aquellos que nunca han oído hablar de Jesucristo? Romanos 2:14 lo dice claramente. Aún el salvaje de la tribu más escondida tiene dentro en su conciencia grabado lo que está bien y lo que está mal. Y él lo puede cumplir o no. De acuerdo a eso va a ser juzgado. Continúa diciendo esta palabra: sus razonamientos los condenan o los defienden, porque cuando hacen lo malo tienen remordimiento, y cuando hacen el bien saben que hacen bien y no se sienten culpables. Muy bien. Está hablando la ley de Dios a nuestra vida. Pero esto no es solamente para los grandes mandamientos, hermanos. Esto es válido también para las pequeñas cosas. Tú estás en tu casa y ves un papel en el suelo. Y estás caminando rápidamente y pasas por encima de él, lo ves y no lo recoges. Que lo recoja mi esposa. Que lo recojan los hijos. Que lo recojan los padres. Si tu conciencia está direccionada por Dios, adentro te va a hablar claramente y te va a decir: eso que hiciste no está bien. Detente y recoge el papel y bótalo en la basura. El Señor te está hablando. Pero tú de pronto no estás acostumbrado a oír la conciencia, entonces pasaste por alto la voz de Dios. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tú como yo decimos: Dios no me habla. Y sí nos está hablando. Y nos ha hablado claramente durante toda la vida. Pero llegó el momento en que crecimos y entonces nos especializamos en hacer oídos sordos a la conciencia.
la voz de Dios empieza a desarrollarse a través de tu conciencia. Remordimiento o no sintiéndote culpable porque has obrado correctamente. De pronto alguien está muy ocupado en tu casa y tú no estás haciendo nada. La voz de la conciencia te habla y dice, levántate y ayuda. Ay no, Señor, que lo haga sola. ¿Cómo vamos a poder decir que vamos a tener una revelación de Dios si esa parte de la voz básica de la conciencia está siendo anulada, callada o amordazada? Entonces, una sencilla forma de empezar a oír la voz de Dios es a través de la conciencia, y haríamos muy bien poniéndole atención, empezando con las cosas sencillas del día a día, como acabo de poner estos ejemplos. Estaremos entonces en un verdadero diálogo con el Señor y nuestra relación se enriquecerá. A medida que empezamos a oír la voz de la conciencia, el Señor empieza a hablarnos más y más claramente. Y entonces nosotros ya respondemos con nuestros pensamientos, con nuestra voz, y Él nos responde también con la suya. Juan 10:27, no olvides nunca esta palabra. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El Señor nunca propuso a través de su Hijo un sistema complicado de creencias, un cristianismo enredado y difícil. Nunca lo hizo. Entonces, es tu decisión empezar a convertir tu relación con Él, con Jesucristo y con el Espíritu Santo, hacia la simplicidad del hablar en diálogo, para que Él te enseñe a seguirlo. Tú oigas su voz que te dice, ven, sígueme. Y tú empiezas a hacer entonces lo mismo que Él hace. Una enseñanza sencilla sobre una historia sencilla. Muy sencilla, pero vital. Padre, te damos gracias, Señor. Tu palabra es preciosa, Señor. Tu palabra nos enseña, tu palabra nos enriquece y nos levanta. Tu palabra nos abre nuevos horizontes cada día. Tu palabra nos muestra nuevas formas de vivir. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.